profe, ¿cómo le va? Espero que se esté cuidando bastante en esta cuarentena. Un saludo a la familia y pues aquí le traigo el video sobre lo que es la percepción sensorial para mí. Bueno, la percepción sensorial es nuestro contacto con lo demás, con las demás cosas. Y pues por esto podemos adquirir conocimiento por medio de los sentidos. Y pues este contacto con las cosas lo llamamos conocimiento. Inclusive podemos adquirir este conocimiento debido a la experiencia que tenemos con esos objetos. El sujeto puede salir de algún modo modificado por el objeto que conoce o que adquiere del conocimiento. El conocimiento perceptivo es como un proceso complejo en el que organizamos los datos que nos proporcionan los sentidos, y pues la percepción podríamos decir que es un proceso organizador de los datos que reciben nuestros sentidos, influido por la experiencia principalmente. Y pues creo que todo se debe al cerebro. El cerebro es una red compleja de neuronas que pues podemos decir que almacena toda la información y tiene un afán de adquirir conocimiento para entender mejor lo que nos rodea. Y pues algo que también me impresionó fue lo de los colores, que los colores en realidad no existen, sino que es un fenómeno psíquico. Y pues nuestro órgano visual está especialmente preparado para identificar colores desde el violeta hasta el rojo. Y pues inclusive con la percepción tenemos la capacidad para adquirir conocimientos por medio de la memoria, y al acumular información interpretamos mejor el medio que nos conoce. Y pues aquí algo que a mí me interesó bastante fue lo de las leyes de la percepción. Por ejemplo, la psicología asociacionista, que pues acá más o menos dice que el resultado perceptivo depende de la lengua, mientras que Adam Schaff dice que el lenguaje influye en la percepción. Y pues algo que también me impresionó fue bastante lo de la ley de figura de fondo, por ejemplo, lo de las leyes configurativas, la ley de la simplicidad, la ley de la pregnancia, la ley de proximidad, la ley de las semejanzas, la ley del contraste y la ley de la continuidad. Que pues algo que me llamó la atención fue que el cerebro busca la percepción inconscientemente. Bueno, yo no me voy preguntando que por qué en esa imagen no veo la otra mitad, o asociamos los objetos con algo que se parecen, o por ejemplo a la hora de ver una imagen, lo de acá que dice más o menos lo de la ley de la figura y el fondo, que vemos lo que hay delante de nosotros más el fondo que compone la imagen. Pues es algo bastante interesante y que digo yo que fue bastante que podríamos mencionar. Y pues algo también es que nosotros no somos perfectos y también entonces tienden a haber errores de la percepción sensorial. Por ejemplo, las ilusiones perceptivas, que es una ordenación inexacta o alterada de los estímulos. Por ejemplo, son fenómenos producidos por la defectuosa interpretación de los datos sensoriales. Por ejemplo, hay ilusiones fisiológicas, psicológicas e ilógicas. Y pues también algo que cabe destacar es sobre las alucinaciones, que no hay estímulos exteriores, sino que son producidos por la mente. Suelen ocurrir cuando uno está cerca de la etapa del sueño, o cuando hay enfermedad mental, o cuando hay lesiones, o inclusive afecciones tóxicas, a lo que se refieren como drogas o demás. Y pues también hay factores subjetivos de la percepción, como lo es la atención, que pues se divide con los intereses individuales, como la necesidad del momento, la situación emocional, las ocupaciones y profesiones y los gustos. Y pues también la percepción se da conforme a las necesidades culturales. Podemos interpretar algo conforme a lo que hemos aprendido sobre nuestra cultura, sobre nuestra identidad o sobre lo que se da en nuestro entorno. Y pues está fuertemente relacionado la percepción con los estereotipos y prejuicios. Nosotros siempre buscamos la perfección inconscientemente a la hora de alguna situación de nuestro entorno. Por ejemplo, si hay una persona que se enoja, más que todo le atribuimos la razón o de por qué hizo eso por una situación interna antes que externa. Por ejemplo, interna por algún problema, por si es así, o externa por algo que ocurrió, si alguien le gritó, si algo pasó. Atribuimos más eso a situaciones internas que externas. Entonces,
pregunta del millón, ¿cómo la percepción sensorial nos ayuda a obtener conocimiento? Pues siento yo que todo tiene que ver con el cerebro, que es una red compleja de neuronas que tiene el afán de obtener este conocimiento. Entonces, ¿cómo la percepción sensorial, que tiene que ver con nuestros sentidos, nos ayuda a obtener este? Pues siento yo que el cerebro, al tener ese afán de obtener nuevo conocimiento, nos ayuda a sobrevivir en nuestro entorno, nos ayuda a facilitarnos la vida. Inclusive podríamos, con la percepción sensorial, podríamos construir nuevas cosas, descubrir nuevas cosas, por ejemplo, construir casas para nuestra comodidad, descubrir nuevas plantas y demás, y todo con la percepción sensorial. Pues esto es lo que opino sobre la percepción sensorial. Buenas tardes, profe. Gracias. La percepción sensorial. Podemos describir la percepción sensorial como un mecanismo o un proceso en el que podemos obtener este conocimiento del exterior y cómo nos afecta a nosotros. ¿Por qué cómo nos afecta a nosotros? Antes se creía que habían 5 sentidos, que son el olfato, la vista, el tacto, etcétera, etcétera. Y ahora se han descubierto que hay más sentidos que esos. Entonces por eso se dice que que a través de la percepción sensorial podemos ver cómo el exterior nos afecta a nosotros también. ¿Cómo obtenemos conocimiento o cómo podemos obtener conocimiento a través de la percepción sensorial? Ocurre una relación entre el mundo exterior y el individuo. Primero se obtiene la información del mundo exterior y esto ocurre a través de estímulos. Estos estímulos pasan a través de los órganos sensoriales, se obtiene un razonamiento, un procesamiento a nivel del cerebro y estos se relacionan con conocimientos pasados, con motivaciones y análisis o información antes vista, se llega a una conclusión y así es como podemos obtener conocimiento a través de la percepción sensorial. Algo que me llamó mucho la atención sobre esto es la delgada línea o que no existe una línea entre lo que percibimos y lo que es ilusión, lo que percibimos y la ilusión. Entonces, ¿cómo podemos saber que lo que estamos viendo o lo que estamos percibiendo es real? Esa es una de las desventajas, creo yo, de esta forma de conocimiento, porque no podemos simplemente quedarnos con lo que vemos y lo que sentimos, porque no puede ser que no sea real, pero también es una forma de conocimiento muy importante porque es la primera a la que recurrimos, es la primera que se activa, digamos, al obtener un conocimiento, al intentar tener un conocimiento, ya que no se puede obtener conocimiento interno de uno mismo sin la percepción sensorial, pero un conocimiento externo del mundo exterior no podemos hacerlo sin la percepción sensorial. Entonces por eso es que es muy importante. Gracias. Para mí, ¿qué es la percepción sensorial? Para mí la percepción sensorial es cómo reaccionan mis sentidos ante ciertos estímulos. Bueno, mientras íbamos investigando y todo, me di cuenta que existían más de 5 sentidos. Por ejemplo, busqué unos que eran como la sed, la comezón, el frío, el calor. Cuando fui más investigando, cuando fuimos leyendo los artículos del libro y todo, me di cuenta que en 2 artículos decían que existía, que servía más bien para la supervivencia diaria. Entonces, quería explicarlo con un ejemplo del artículo 1, que era como, en verdad te conoces y, era como unas personas padecían de una enfermedad que era de no poder identificar sus rostros o identificar el rostro de los demás. Entonces,
había un ejemplo que era que ellos a veces no saludaban a las personas o a sus conocidos o sus amigos por lo mismo, porque ellos no sabían identificar el rostro de las demás personas. Entonces, eso generaba aislamiento. Entonces, ahí uno es donde se da cuenta lo importante que es el sentido sensorial, ¿verdad? En este caso sería el de la vista, ¿verdad? Em, y otro ejemplo que daban era que en baño público una mujer tenía que hacer muecas en los espejos para darse cuenta quién era ella o cuál era el rostro de ella, ¿verdad? Entonces eso a mí me sorprendió bastante y cómo me sirve la percepción sensorial para adquirir conocimiento. Yo lo iba a decir como otro ejemplo que era, por ejemplo, el de la escucha, que nosotros tomamos y adquirimos conocimiento por medio, bueno, uno de los casos es por el oído. Entonces, para mí es sumamente importante, tal vez porque nos hace más humanos y lo voy a explicar por qué. Por ejemplo, que una persona se enferme y nosotros hayamos pasado por eso y comprendemos a la otra persona y es por la percepción sensorial. Entonces, para mí es muy importante. La percepción sensorial nos ayuda a adquirir conocimiento por medio de nuestros sentidos. Va muy de la mano con la memoria porque nosotros podemos recordar el sonido de algo, la forma en la que se veía, el color y todo esto. Aprendí que existen leyes de cómo funciona nuestro cerebro a la hora de percibir las cosas. Por ejemplo, la ley de figura-fondo que nos explica que normalmente nosotros primero vemos una figura y no vemos el fondo. Por ejemplo, tal vez cuando estamos viendo este video, lo primero que vemos es la persona que está hablando y no nos damos cuenta de lo que hay en el fondo. O tal vez algunas personas puedan percibirlo diferente, porque también depende mucho de cómo nos estamos sintiendo, de nuestra cultura, de nuestra posición social, nacionalidad y todo este tipo de cosas, cómo percibimos lo que tenemos enfrente. También aprendí que a veces es una forma de conocimiento muy limitada, ya que nos enseña solamente lo que tenemos enfrente y tal vez no podamos ir como más allá de eso. La percepción sensorial. Estudiando e investigando sobre este tema, aprendí que abarca más de lo que nosotros creemos. No solamente abarca los sentidos que nos enseñaron cuando estábamos pequeños, sino que también abarca cuando uno siente hambre, siente frío, calor, dolor, entre más cosas. Y que también pueden fallar, no siempre van a ser tan precisos por diversas situaciones, circunstancias. Hay personas a las que puede la percepción sensorial les puede fallar. También investigando me di cuenta de que entre más uno sentidos ponga a la hora de aprender algo, le va a quedar mejor. Como por ejemplo, si usted está viendo algo y lo está escuchando, le va a quedar mejor grabado de que si solamente lo está viendo. También para mí siento que es importante porque complementa otras formas de conocimiento, como por ejemplo complementa el lenguaje. A la hora de que usted transmite o recibe un mensaje con ayuda de la percepción sensorial, como por ejemplo el oído para recibir el mensaje. También algo que me gustó de esta forma de conocimiento es que nos ayudan a percibir las cosas y situaciones que pasan a nuestro alrededor todos los días. Nos ayuda a observar situaciones que están pasando en el momento y de esta manera nos ayuda a adquirir conocimiento, además de que es una forma de conocimiento que utilizamos todos los días.
Con este capítulo de la percepción sensorial he aprendido que el conocimiento se obtiene a partir de un sujeto y un objeto. El sujeto es quien va a adquirir el conocimiento y el objeto en sí va a ser el conocimiento. Y que este conocimiento se puede transformar dependiendo de cómo el sujeto lo perciba. Entonces va a haber una transformación este, dependiendo de la utilidad que el sujeto le pueda dar o el contexto histórico o sus costumbres, este, porque va a depender de cada persona. La percepción sensorial está muy ligado con la memoria. Em, cada, em, con la memoria el cerebro va a analizar la información dada a partir de experiencias anteriores y conforme uno va creciendo de igual manera va a crecer este, el retenimiento con la memoria. A través de la percepción sensorial es que tenemos conciencia del mundo, de lo que nos rodea y de cómo es que funciona. Y igual está ligado con la memoria porque la memoria es lo que nos da esas herramientas para mantener este conocimiento en nuestro cerebro. Que no todas las personas perciben lo mismo, ya que va dentro de un marco histórico, cultural. Mucho va a ser lo que percibamos y cómo lo percibamos, va a ser por conveniencia o va a estar influido por nuestra cultura o por nuestra edad. Eh, hay muchas características o factores que pueden influir en la manera en que nosotros eh, recibimos o aceptamos o vemos el conocimiento que estamos recibiendo. Además de que mucho de lo que nosotros percibimos es porque hemos sido enseñados a percibirlo de esa manera. Entonces, hay una gran diferencia entre culturas, diría yo, y entre generaciones. El lenguaje también influye en la percepción sensorial, en el qué y en el cómo. El lenguaje es lo que nos va a permitir expresar este conocimiento y cómo es que evoluciona y cómo funciona. Que bueno, nuestros sentidos pueden ser muy engañosos y se pueden distorsionar las cosas que estamos experimentando y las que estamos viendo. Entonces, eso es una desventaja de la percepción sensorial porque no es confiable, porque es muy fácil de distorsionarse. También que nuestra realidad o como nosotros percibimos la realidad no tiene que ser en sí tal y como es la realidad. Obviamente va a cambiar de persona en persona. Estos factores nos va a llevar a tres características muy importantes, que son las atribuciones casuales, que de esta manera le damos un razonamiento o justificamos comportamientos. Los estereotipos, que es una forma de justificar el juzgar a una persona o a un grupo o una situación en específico. Y los prejuicios, que van muy conectados con los estereotipos y que estos muchas veces aíslan a grupos en específicos
porque los metemos en una sola burbuja o en un solo cuarto, como que todos son iguales, y se utiliza para eh, justificar ciertos comportamientos o sentimientos de ambas cosas. Se le deben de tener mucho cuidado, ya que pueden ser muy peligrosas eh, cuando se está tratando de comunidades igual de individuos en específico. Me llama mucho la atención las lecturas de cómo describe que hay gente que cuando se trata de música o de sonidos pueden sentir sabores o ver colores, al igual de esta condición de que la gente no puede reconocer rostros, incluso su propio rostro, y que es algo en realidad muy común, nada más que como la gente lo ha disimulado tanto, buscado maneras de esconderlo, no es hasta muy reciente que sale a la luz que muchas personas tienen esta cualidad. Eh, y bueno, y también lo interesante que es el cerebro y cómo la psicología va mucho de la mano con la percepción sensorial. Y Para darle fin a este video, quiero dar mi punto de vista sobre la percepción sensorial. Ya sabemos que es una forma del conocimiento que nos ayuda a adquirir, valga la redundancia, el conocimiento por medio de los sentidos. Conocemos algunos sentidos, pero se nos van algunos. Por ejemplo, conocemos el olfato, conocemos la escucha, el tacto, etcétera. Pero sí que es cierto que siempre se nos olvida, por ejemplo, o desconocemos sobre es el sentido del hambre, de la sed, del dolor o sentir alguna parte del cuerpo. Estas sensaciones las adquirimos gracias a nuestros órganos sensoriales, que, ya sea de paso, envían la información al cerebro. ¿Cómo se adquiere esta información? ¿Cómo los sentidos adquieren esta información? Los sentidos adquieren esta información por los órganos que identifican los objetos. Siempre se van a identificar los objetos, y gracias a diversas formas de conocimiento, como por ejemplo la memoria, se va a recordar este objeto y lo podemos adquirir gracias a esa área. La percepción sensorial, sí que es cierto, tiende a fallar mucho. Por ejemplo, puede ser con no reconocer a un objeto. Por ejemplo, si yo veo a alguien muy lejos, quizás lo pueda distorsionar, o quizás algo como las alucinaciones, o percibir un objeto, como se dice antes, y que ese objeto no esté aquí. Se puede encontrar de diversas formas, pero la percepción sensorial, aunque no sea una área tan importante, sí que es vital para que las otras funcionen, como puede ser el lenguaje, como mencioné anteriormente, la memoria, o bueno, eso es también. Y también la percepción sensorial tiende a variar, depende a diferentes individuos. Por ejemplo, quizás si yo me sienta decaído, puede influir en la captación de esas sensaciones, o si mi posición social, económica, etcétera, es diferente, puede variar mucho. Un ejemplo muy claro es como si yo vivo en la ciudad y hace mucho calor, si voy a una zona frío,
va a ser un cambio grande para mí y en cambio una persona que está acostumbrada al clima frío no va a sentirse igual que una persona que vive en la ciudad y que hace mucho calor. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. La percepción sensorial. ¿Qué es la percepción sensorial? La percepción sensorial es la interacción que tenemos nosotros con el exterior. ¿Cómo funciona esta interacción? Bueno, esta interacción funciona mediante estímulos que recibimos por nuestros sentidos, ya sean los 5 sentidos: tacto, gusto, olfato, auditivo y el gusto. A lo largo de los años se han comprobado otras formas de percepción sensorial como el frío, el calor, el equilibrio, el dolor. Todo esto son otras formas de percepción sensorial y cómo adquirimos nosotros información con ellas. Para adquirir conocimiento con estas áreas, por ejemplo, en el caso de nosotros, yo no sé si recuerdan, cuando algunos décimos entramos a décimo y en psicología nos dieron un formulario. Al terminar de llenar ese formulario sacamos un puntaje y ese puntaje se divide en 3 aspectos, que era la audición, el visual y el kinestésico. En mi caso me tocó ser una persona auditiva. Yo adquiero información mediante lo que es la parte auditiva. Se me facilita mucho lo que es recordar mediante la audición. Yo recuerdo con facilidad lo que un profesor, lo que un amigo dijo mediante lo que es a lo contrario que lo visual. Recuerdo más un número de teléfono si me lo dictan a que si lo veo escrito en una pizarra. Cosa contraria que le pasaba a otros de mis compañeros. Por ejemplo, ellos a la hora de estudiar, por ejemplo, subrayaban el texto de un color azul, por ejemplo, y en el examen se acordaban del fragmento que ellos subrayaron en color azul y podían contestar la pregunta debido a lo que se acordaban de haber subrayado en su libro. Bueno, en lo personal, a mi parecer, cuando no tenía mucha información sobre el tema, creía que la percepción sensorial era la más importante. Inclusive muchos expertos dicen que anteriormente la percepción sensorial era la más importante porque nuestros antepasados, como no tenían mucho uso, por decirlo así, de razón, imaginación, conocimiento, todo se guiaba mediante la percepción sensorial, a lo que ellos veían, a lo que ellos sentían, a lo que ellos comían. Entonces se decía que la percepción sensorial era lo más importante. Sin embargo, el transcurso del tiempo ha cambiado y creo que todos como grupo hemos concordado que la percepción sensorial no es la más importante y no existe una más importante, sino que todas crean una dependencia de otra. Yo ponía como por ejemplo, al yo ser auditivo puedo recordar con facilidad a una persona por algo que dijo, por algo como venía vestida o como venía tal cosa, y para mí se me facilita porque tal vez lo que esa persona dijo me hizo gracia, etc. Me llama mucho la atención de la percepción sensorial el hecho de como algo tan simple como por medio de, no sé, un escalofrío o un pellizco pequeño podemos, otras partes del cuerpo como que se activan, por ejemplo el cerebro como diciendo ya suélteme, o cualquier otra cosa. Con algo poco empiezan a funcionar muchas otras partes del cuerpo y otros sentidos. Eso sería más que todo. Gracias. ¿Qué aprendí de la forma de conocimiento de la percepción sensorial? Bueno, creo que es una gran herramienta para interpretar lo que es el mundo exterior
ya que por medio de este podemos cerciorarnos las cosas mediante nuestros propios sentidos. De igual forma puede llegar a ser una forma de conocimiento bastante tramposa, ya que nuestro cuerpo es bastante fácil de engañar. Por ejemplo, lo que son las ilusiones ópticas, que por medio de imágenes engañan nuestra mente. Bueno, después nos permite experimentar sensaciones, emociones, y esto nos permite entender una situación, comportamiento, recuerdo, y lograr tener una mejor perseverancia en lo que es a la hora del aprendizaje. Con astucia e inteligencia podríamos llegar a sacarle bastante provecho. ¿Cuál es el valor de la percepción? Bueno, es precisamente que se vale de elementos naturales y biológicos, ya que es algo que nosotros naturalmente lo hacemos inconscientemente, ya que diariamente adquirimos conocimientos a partir de los sentidos. ¿Cómo funciona la percepción? Bueno, por medio de los sentidos logramos captar lo que es la información, ya sea por nuestros ojos, oídos, boca, piel, olfato, gusto, y son la manera de relacionarnos con el mundo. También por medio del sentido del color, olor, dolor, los sentidos del hambre, entre otros. También cómo nos ayuda a adquirir conocimiento. Bueno, los sentidos nos dan una realidad física del entorno para comprender mejor el mundo. Los sentidos que ya conocemos, como la vista, olfato, tacto, lo que es también el color, el dolor, del movimiento, los sentidos, el hambre y sed, entre otros. Bueno, ¿qué aprendí yo de esta forma de conocimiento? ¿Qué me llama la atención? Bueno, por medio de esta forma de conocimiento, ya que a través de esta podemos percibir de una mejor manera el mundo, ya que no hay que precisamente analizar, simplemente nos acoplamos, ya sea por medio de las sensaciones, emociones, imágenes o sentimientos. Percepción sensorial para mí me parece que es muy importante en nuestras vidas, ya que podemos adquirir conocimientos con el exterior o el interior. Y desde muy pequeños hasta el día de hoy hemos ido experimentando muchas sensaciones nuevas. Esto ya sea viviendo el momento o que alguien nos lo diga, pero esto nos puede desilusionar, ya que hay personas que tienen mayores capacidades de percepción y otras que no tienen esas capacidades. Además, a veces seleccionamos lo que queremos ver, y como dice en una parte del libro, me pareció muy importante, la percepción es una activa investigación, no una pasiva recepción de datos. También nosotros podemos memorizar el conocimiento perceptivo con la memoria. Todo nuestro organismo está atento a lo que percibimos, ya sea cuando estamos tomando una taza de té, viendo una película, o cuando estamos percibiendo una sensación muy fuerte. El cerebro lo almacena y siempre lo recordamos. Entonces podemos decir que la percepción es un almacén que recibe los datos mediante las experiencias que vivimos. También la percepción tiene errores, como cuando vemos una imagen tridimensional, el cerebro a veces borra datos que no podemos ver. Esto se nos dificulta. Estas engañan a la mente. Cuando estamos alucinando, que percibimos objetos sin ni tan siquiera existir o estar ahí. Esta forma también nos crea estereotipos. Estos estereotipos son los que implementan la sociedad, ser malos o buenos. Por ejemplo, cuando dos chicas se ven y una está vestida de rosa y otra en negro, las dos se critican de igual forma porque cada una tiene un estereotipo diferente y una manera de ver diferente. Además, solo podemos percibir lo que hemos aprendido a percibir, lo que nos ha enseñado.
Y cuando observamos podemos aprender cosas muy útiles en la vida. Y para poder sobrevivir en nuestro entorno necesitamos percibir el mundo que nos rodea a través de sistemas sensoriales. Así nos creamos una representación del mundo, con creencias diferentes y actitudes diferentes. El conocimiento que tenemos sobre el mundo es culpa del cerebro, que filtra la información que recibe y las hace conscientes a su modo. Para finalizar, esta forma de conocimiento para mí es muy importante. Hola, profe, ¿cómo le va? Espero que se encuentre súper bien ahí en la casita, ¿verdad? Bueno, ya para iniciar con lo de la percepción sensorial, ya sabemos que se obtiene por medio de los 5 sentidos, ¿verdad? Y que con ella podemos saber o percibir lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y en el mundo. Con esta forma de conocimiento yo siento que es una de las tal vez un poco más complicadas de analizar, ¿verdad? Bueno, no hemos analizado como que a profundidad las demás, pero sí siento que tal vez con la percepción sensorial, no sé, a mí me costó un poquito más entenderla, la verdad, que comparadas con las demás. Yo le comentaba a Sofía que cómo hacía yo para analizar la percepción sensorial como tal, sin necesidad de meterle otra forma del conocimiento, porque me pasó mucho con la memoria, siempre le terminaba metiendo la memoria y la memoria y la memoria, o la razón incluso. Al final llegué a la conclusión de que las formas de conocimiento se necesitan unas de las otras para poder comprenderse mejor, ¿verdad? Que por sí solas si no va a ser muy complicado, ¿verdad? Para nosotros de poderlas entender. Me llamó mucho la atención lo que son las ilusiones ópticas y cómo tal vez la mente juega con uno, ¿verdad? A través de los sentidos o incluso a través de las emociones, por ejemplo el miedo. No sé, eso me llamó muchísimo la atención. Yo veía que, bueno, las imágenes que usted nos había mandado y el video, bueno, y todo lo que venía en los documentos, yo me ponía a ver y yo decía, pero ¿cómo? Si yo estoy viendo una cosa, ¿cómo la línea va a estar rectas? ¿Cómo la línea va a estar paralela? Si yo la estoy viendo inclinada, ¿verdad? Me hizo mucha gracia cómo el cerebro o la mente, bueno, ya eso me mete un poquito más lo que es la ciencia, pero ya sería otro tema. Me llamó mucho la atención eso, o sea, cómo la mente se lo baila a uno, ¿verdad? También me llamó mucho la atención el ejemplo de la muchacha que no reconocía las caras, cómo los sentidos también tienen un gran poder, ¿verdad? Tal vez no solo de engaño, de que a veces a uno lo engaña un poquillo, sino que también son como que muy fuertes en ese sentido. Cómo la muchacha hacía para identificar a las personas, claro, que ella ya conocía tal vez un poquito más, pero que siempre la reconocía por medio de los pies, bueno, de la ropa que andaban puesta o tal vez de la forma como hablaban, ¿verdad? Eso me hizo muchísima gracia. Y profe, yo creo que ya, que eso sería todo, no sé, la verdad. Espero que se siga cuidando muchísimo. Adiós.